Buenas noches nuevamente, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la serie Devoción en Acción, que ha sido un estudio de la epístola de Santiago. Para ello, en la noche de hoy vamos a estar ubicados en el capítulo 5, versículos del 7 al 11. Vamos a ubicarnos en el capítulo 5, versículos del 7 al 11. Capítulo 5, versículos del 7 al 11, y tengámoslo ahí, mis hermanos. El título de la enseñanza de hoy es Devoción al perseverar en paciencia. Devoción al perseverar en paciencia. Ninguna doctrina ha servido de mayor consuelo para el cristiano que la segunda venida de Cristo a la tierra. Esta doctrina es para el creyente una esperanza bienaventurada, una esperanza purificadora, una esperanza remuneradora y alentadora. Santiago enfoca la segunda venida de Cristo desde una perspectiva práctica. Primeramente, Santiago anima a sus lectores a demostrar paciencia ante la realidad del suceso glorioso de la segunda venida de Cristo. Y en segundo lugar, Santiago anima a sus lectores a practicar una ética basada en los principios de la palabra de Dios. La ética cristiana, según Santiago, se manifiesta en el trato que el creyente da a otro y en su práctica de vivir una vida limpia y veraz delante de sus semejantes. Santiago, por tanto, se refiere a la cuestión de cómo debe vivir el creyente aquí en la tierra mientras espera con paciencia y con perseverancia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, vamos al texto base de nuestra noche de hoy, Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Leo para ustedes la palabra de nuestro Señor. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Palabra de Dios. Aquí notamos a Santiago más suave que en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores, del versículo 1 al 6. Aquí Santiago se muestra más paternal, más cariñoso, y podemos observarlo en las muchas ocasiones que nos llama o que le llama a los lectores hermanos. Aquí Santiago quiere ser un poco más familiar con ellos y les dice hermanos. Ahora, con sus Biblias abiertas, como esto es una escuela, una enseñanza, vamos a hacer un ejercicio. Para eso le pido a la persona que tiene el micrófono que esté atento también por si algún hermano necesita participar. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente, vamos a leer cada uno de los textos, cada uno de los versículos, del versículo 7 al versículo 11. Y vamos a subrayar, a resaltar o a marcar la expresión sed pacientes. Y también
la palabra paciencia. Todas las expresiones sed pacientes que encontremos en estos versículos las vamos a subrayar. Y también la palabra paciencia. Vamos a tener medio minuto para esto, porque la siguiente pregunta me la van a responder ustedes con este ejercicio que hagamos. Son pocos versículos, es del versículo 7 al 11, y creo que ya tenemos identificados en algunos versículos donde dice la palabra paciencia y donde se encuentra la expresión sed pacientes. Bueno, una primera pregunta una vez hayamos hecho el ejercicio y es la siguiente. ¿Qué aprendemos de la expresión sed pacientes resaltada en los versículos del 7 al 8? Repito, ¿qué aprendemos de la expresión sed pacientes resaltadas en los versículos del 7 al 8? El hermano Juan Camilo tiene el micrófono disponible. El hermano Isaías. En los versículos del 7 al 8 dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. En el versículo 8 también dice, sed también vosotros pacientes. Con esas dos expresiones que ya hemos ubicado, ¿qué aprendemos cuando la palabra nos dice que debemos ser pacientes? ¿Quién? ¿El micrófono? ¿A quién? ¿Pastor? Eso parece un sándwich, ¿no? En el versículo 7 y el versículo 8. Pero yo lo que aprendo allí es que en todo hay que esperar, porque lo asocio con el ejemplo del que siembra en la tierra, que espera pacientemente la lluvia. Entonces hay que esperar hasta cuándo, hasta la venida del Señor. Ok. Notamos que hay una disposición a esperar en estos dos versículos y es un término clave en el estudio para poder entender a lo que nos quiere llevar Santiago de aquí en adelante. Ahora, vemos que también la palabra paciencia, ya no la expresión sed paciente, sino la palabra paciencia, se repite en los versículos del 9 al 11. Ya creo que hemos tenido resaltada esa palabra en el ejercicio que hemos hecho. Y la pregunta es, ¿qué aprendemos al subrayar o resaltar la palabra paciencia en los versículos del 9 al 11? ¿Qué buscamos con este ejercicio, mis hermanos? Extraer, o como decía mi hermano Wolfram el jueves anterior, escarbar lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos en la noche de hoy. El hermano Isaías. Respondiendo a la pregunta, lo que aprendemos de la paciencia en los versículos del 9 al 11 es a esperar como otros en el Señor. ¿A esperar? A esperar como otros esperaron en el Señor también. A esperar como otros esperaron en el Señor. Muy bien. El hermano Wolfram. Bueno, veo como un factor común en las palabras de la paciencia de 9 al 11 que se refiere o está asociada en el ámbito de la aflicción. Así como el ser pacientes anterior, había pensado también que están asociados a la venida, A la venida venida. del Señor. Y asimismo, estas palabras paciencia veo que están asociadas a la aflicción. Sí, tiene mucha relación. Esto nos da una idea, mis hermanos, de una división natural del estudio y vamos a verla más adelante. Última pregunta, por ahora. ¿Cuántos y cuáles ejemplos de paciencia encontramos en estos versículos? ¿Cuántos y cuáles ejemplos de paciencia encontramos en estos versículos?
el hermano Alex. Bueno, claramente podemos ver la paciencia de Job, que claramente es un ejemplo de toda la aflicción que él pues lo conllevó, y entonces se mantuvo firme y hasta el final, y eso pues es un claro pues ejemplo a seguir, la paciencia de Job. De Job. La paciencia de Job es un ejemplo. La de los profetas y la del labrador. 3 ejemplos encontramos en estos versículos cortos sobre la paciencia y nos tienen mucho que enseñar. A la luz de la realidad de la segunda venida de Cristo, Santiago anima a los lectores a ser pacientes, es decir, a manifestar una actitud pasiva hacia las pruebas y tribulaciones, actuando con un espíritu de esperanza y de confianza. Seguramente las aflicciones sufridas por los lectores de la epístola eran producidas por las injusticias aludidas en los versículos del 1 al 6 que estudiamos el jueves pasado. Hombres injustos, inicuos, eran los causantes de esta aflicción, pero ante la hostilidad y el antagonismo de esos hombres, el creyente debe manifestar la paciencia producida por el Espíritu Santo de Dios. El texto, como lo acabamos de leer, nos presenta una división natural que el hermano Wolfram nos dio luz de ello, en la que observamos que Santiago anima a los creyentes primero a demostrar paciencia ante la realidad de la segunda venida de Jesucristo. Lo vimos en el versículo 7 y en el versículo 8. También Santiago nos anima a practicar una ética basada en los principios de la palabra de Dios. Santiago nos anima ante la realidad de la segunda venida de Cristo a que debemos esperar pacientemente, pero también nos anima a que entre tanto el Señor viene, nosotros debemos vivir o andar conforme a lo que Dios establece en su palabra. Y es a lo que llamamos practicar una ética basada en los principios de la palabra de Dios. Toda la epístola de Santiago es una devoción en acción, es una fe puesta en práctica, es una fe como si fuésemos merecedores de la salvación, aunque sabemos que no lo somos y que somos salvos por gracia. Observemos nuevamente el versículo 7 para poder estudiar cómo demostramos o cómo debemos demostrar paciencia ante la realidad de la segunda venida. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Es sobre la base de lo dicho anteriormente que el apóstol Pablo inicia estos versículos, por tanto. El apóstol Santiago inicia estos versículos, por tanto, gracias. Anteriormente, lo dicho por el apóstol es una exhortación. Esta frase tiene como propósito estimular a los creyentes que están bajo persecución y sufrían aflicciones por causas diversas. Por eso Santiago dice, por tanto, sed pacientes. Pero, ¿qué quiere decir sed pacientes? ¿A qué nos invita Santiago cuando nos llama a la paciencia? Sed pacientes es un verbo en el aoristo imperativo y sugiere una idea de urgencia. No es algo como que si Santiago estuviese diciendo, pueden llegar a ser pacientes. No, él está diciendo, sed pacientes ahora. Sed pacientes ya. Sed pacientes de forma inmediata. Dicho vocablo es una palabra compuesta entre 2 palabras griegas. La primera es macros y la segunda es timos. Macros significa largo en español y timos, emoción de la mente, ira y temperamento o temperamento. Lo anterior describe lo siguiente: sed paciente es la actitud que es capaz de sufrir la tardanza y sobrellevar los sufrimientos sin desmayar. Sed paciente es la actitud que es capaz de sufrir la tardanza y sobrellevar los sufrimientos sin
desmayar. También describe lo siguiente: contener la ira, saber dominarse, que es un tema muy importante dentro de la epístola de Santiago. Por otro lado, podemos decir que la impaciencia es señal de debilidad, es señal de no sufrir la tardanza ni sobrellevar los sufrimientos, es señal de falta de fe, es señal de falta de confianza en Dios. En el marco del reino de Dios que se acerca progresivamente, nuestro sufrir y nuestro esperar en la fe no tiene nada de resignación pasiva. No como que yo voy a esperar pacientemente y me quedo aquí sentado y espero que todo suceda, porque Dios quiso que sufriera, porque Dios quiso de una u otra forma que yo tuviera padecimientos continuos. No, mis hermanos, no es una resignación pasiva, sino tiene de todo una preparación activa para el glorioso día de nuestro Señor Jesucristo, el cual está cerca. Si estuvo cerca para ellos, ¿cuánto más para nosotros en esta época? Es una preparación en donde Cristo, el Señor, está siendo formado en cada una de nuestras vidas y nosotros activamente somos responsables de esa formación, siendo Dios soberano. El Nuevo Testamento enseña que la paciencia hace parte del fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas 5:22, y una cualidad que debe adornar la vida del creyente. También enseña además que la paciencia es un atributo divino. Santiago se refiere aquí a una clase de paciencia, como el hermano Wolfram nos pudo ayudar en los primeros versículos, en el versículo 7 y en el versículo 8, es una paciencia que es utilizada para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que en medio de esa espera vamos a padecer sufrimientos por causa de su nombre. Pero la paciencia, o la palabra paciencia que encontramos en el versículo 11, es distinta. Ya no es el compuesto entre macros y timos. La palabra que encontramos en el versículo 11 en griego es hipomone, que significa paciencia en el sentido de resistir una prueba sin claudicar o aguantar hasta el fin. Es una paciencia utilizada para soportar las pruebas y las aflicciones por las que Dios quiere que pasemos. No solo las que Él permite, sino por las que Él quiere que nosotros pasemos para que Cristo sea formado en nosotros, mis hermanos. Hipomone. Y más adelante la vamos a ver con mayor detalle. Ahora les hago una pregunta. De acuerdo al versículo 7, ¿hasta cuándo debemos ser pacientes? Hasta la venida del Señor. Hasta allá debemos ser pacientes. No debemos ser pacientes hasta que tengamos hijos. No debemos ser pacientes hasta que nos casemos. No debemos ser pacientes hasta un mes. La palabra de Dios es clara y debemos ser pacientes hasta que Cristo venga. Y ni tú ni yo, mi hermano, sabemos cuándo es la venida del Hijo de Dios. Por eso, en todo tiempo debemos ser pacientes. Su segunda venida será literal, será visible, será judicial, en gloria y en majestad real. La venida del Señor es una fuente de esperanza y una motivación a la práctica de la paciencia de parte de todos nosotros los creyentes. Esto nos debe motivar a vestirnos del nuevo hombre. Esto nos debe motivar a andar como Él anduvo. Esto nos debe motivar a vivir como si fuésemos merecedores de esta salvación tan grande. El vocablo específico es parusia, traducido venida en este versículo. Es usado también por Pedro, por Pablo y por el apóstol Juan. Por el mismo Señor Jesucristo, el cual también hace referencia a su gloriosa segunda venida. Esta palabra era usada en este tiempo para describir la visita oficial de un monarca. Era usada en ese tiempo para describir la visita oficial de un rey a una ciudad de la cual él gobernaba. En tales ocasiones,
la presencia real era tal que nadie podía dejar de reconocer que el monarca había llegado a la ciudad. El uso de esta palabra marca un contraste entre la segunda venida y la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino al mundo por primera vez, ¿de qué manera, mis hermanos? Como Salvador. ¿Y en qué condiciones? Como siervo, como cordero, en humillación. Y esta palabra parucía está en contraste con esa primera venida, porque en la segunda venida Cristo ya no va a venir como cordero, sino como un león. Ya no va a venir como el siervo, sino como el rey. Él vino al mundo por primera vez como el niño de Belén, el carpintero de Nazaret, el hijo del hombre que no tenía donde recostar su cabeza, el Cordero de Dios. Pero su segunda venida será en las nubes, como el gran juez. Vendrá con voz de mando, todo ojo le verá, ya no como el cordero, sino como el león que venció. Su realeza será evidente ante los ojos de todo el mundo, mis hermanos. Y él reunirá a sus escogidos, a los que pacientemente perseveraron, aguardando la esperanza gloriosa de todos nosotros los creyentes. Mis hermanos, Cristo vendrá por segunda vez y esperamos todos estar o andar como en el día, no como en la noche, vestidos de Cristo, revestidos de su poder, con vestiduras blancas para recibir al gran Rey, y que nosotros podamos tener entrada a ese trono celestial en ese momento, y que Él nos diga: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esta es nuestra esperanza. Por eso nosotros no comemos y vivimos y listo y ya, porque mañana moriremos. No, tenemos una esperanza. Nosotros, a diferencia de los animales, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. A diferencia de las plantas, Dios ha puesto su imagen en cada uno de nosotros y tenemos eternidad en nuestros corazones y seremos juzgados por ese juez que está a la puerta, mis hermanos. ¿Qué estás haciendo tú en este momento para vestirte como ese nuevo hombre? Porque esto no va a caer simplemente del cielo. Es responsabilidad tuya y responsabilidad mía andar como Él anduvo. Y esta es nuestra tarea. Entre tanto, Cristo viene. Ahora, vemos en el versículo que sigue diciendo: siendo pacientes en ello hasta que recibe la lluvia tardía y la temprana y la tardía. Ser paciente como el labrador. Pero era algo que siempre me preguntaba, porque dentro del contexto de donde vengo, cuando era muy niño, siempre escuchaba esas oraciones diciendo: Señor, manda esa lluvia temprana y la lluvia tardía para ser bendecido. Pero en realidad, ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando se refiere a esta imagen, a esta figura de lluvia temprana y lluvia tardía? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? El micrófono está disponible. Yo entiendo que la lluvia temprana y la tardía son las temporadas donde hay lluvia dentro del año. Es lo que yo entiendo. Hay una que es al principio o en una parte del año, que es la temprana, y la tardía es la que está finalizando el año. Es lo que yo entiendo. Correcto. Si estamos observando que la figura que usa Santiago aquí es la de un labrador, obviamente va a estar usando términos dentro del contexto de la tarea o del trabajo de este labrador. Y hablamos de la lluvia temprana y la tardía en la agricultura. Este concepto es explicado de la siguiente manera. La lluvia temprana normalmente comienza en Palestina a fines de octubre o principios del mes de noviembre y es esperada con ansiedad. No se nos olvide esta palabra. Esta lluvia es esperada con ansiedad. ¿Por qué? Es necesaria para la germinación de la semilla, es señal para la siembra. Entonces los labradores, con suma ansiedad, están esperando esta lluvia temprana para poder sembrar.
No lo van a hacer antes, lo van a hacer cuando la lluvia temprana llegue. Por el contrario, en la primavera, la maduración del grano depende de la lluvia tardía. Entre abril y el mes de mayo es la lluvia tardía. Este tiempo es conocido como el tiempo de la cosecha. El labrador está ansioso también, de igual forma, y tiene que mostrar macrotimia, que significa en español paciencia. En griego es macrotimia, lo que estamos usando en estos dos primeros versículos. Hasta que estos dones del cielo sean asegurados, hasta que Dios envíe la lluvia temprana y la lluvia tardía para que ellos puedan disfrutar de la cosecha, para que ellos puedan disfrutar de su trabajo. Para eso también necesitamos, tú y yo, ser pacientes. La imagen del labrador ahora es trasladada a nosotros. Y el versículo 8 se presenta como una aplicación directa a los lectores y también a nosotros en el día de hoy. Sed pacientes vosotros también. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Lo que Santiago está diciendo aquí es que como el labrador espera pacientemente la lluvia temprana y la lluvia tardía, ustedes también que me escuchan, ustedes también que me leen, deben ser pacientes hasta que la venida del Señor se efectúe. El creyente debe imitar al labrador. En el ejercicio de qué, mis hermanos? De la paciencia. El tiempo del verbo sed pacientes sugiere la idea de urgencia en la acción. Nuevamente vemos esta urgencia. Sed pacientes ahora. Nosotros los creyentes debemos esperar con paciencia la venida del Señor, quien de seguro vendrá. Creo que es lo más seguro que tenemos en esta tierra. Creo que es lo más seguro que tenemos en la vida y en la muerte, y es esa esperanza. El Señor vendrá. Mi hermano, ¿y por qué tanta seguridad? Porque Él lo ha dicho en su palabra. Y porque Dios cumple sus promesas. Así como cumplió su promesa de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, y hoy disfrutamos y gozamos de esa gloriosa promesa, Él también cumplirá su promesa cuando Él dice, volveré, y volveré en breve. Del mismo modo que el labrador esperar pacientemente que caiga la lluvia temprana y la tardía, la cual seguro caerá, es nuestra posición en el día de hoy. Para ello debemos estar fortalecidos. Y el versículo a que nos invita a fortalecer, ¿qué? Nuestros corazones. ¿Y por qué debemos fortalecer nuestros corazones? ¿Qué dice el versículo? El pastor Ángel va. No creo que sea en vano que la ilustración que usa Santiago sea la de un labrador esperando la lluvia, porque él hubiese fácilmente dicho un pescador esperando pescar, que también tienen que ser pacientes, ¿no? O sea, el ejemplo de paciencia hay en muchos oficios, pero me parece que no es en vano cuando él muestra la lluvia, que viene algo del cielo que espera el labrador. Del mismo modo, nosotros pacientemente esperamos a aquel que viene del cielo también. Entonces no creo que sea en vano esa figura ilustrativa, sino que aún apoya con más fuerza, que así como un labrador espera algo físico del cielo, Claro. nosotros esperamos algo mucho más grandioso del cielo. Amén, pastor. Y es un tema que no depende de nosotros, depende de Dios mismo. Incluso lo físico, que es la lluvia, depende absolutamente de Dios. Así también la venida del Hijo del Hombre depende absolutamente de Dios el Padre. Y es el llamado, y es por eso que Santiago escoge la ilustración correcta, el labrador. Nuestros corazones son los que deben estar fortalecidos para esperar, así como el labrador espera la cosecha. Santiago enfatiza la fortaleza de la vida interior, la firmeza espiritual y la valentía de parte de nosotros los creyentes. De modo que nosotros como creyentes no solo necesitamos practicar la paciencia, sino que también necesitamos tener vitalidad espiritual que solo se obtiene mediante la comunión con Dios y mediante
la obediencia incondicional a su palabra. En el lugar de estar agitados, mis hermanos, en lugar de estar ansiosos y sentirnos impotentes ante las experiencias que nos oprimen, nosotros como creyentes debemos desarrollar un sentido de estabilidad interna que solamente tendremos si nuestra mente está saturada de la palabra de Dios. Por eso el salmista dice: recuérdame tus dichos para no pecar contra ti. Guárdalos en mi corazón para no pecar contra ti. Por eso en vano no vemos que en cada parte donde se habla de la palabra de Dios hace un énfasis en guardar, en atesorar, para que nuestra mente sea renovada por medio de su palabra, para que nuestra mente sea cautiva por su palabra. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar, para atesorar conforme y hacer conforme todo en lo que en él está escrito. Porque entonces, si yo hago todo lo que está escrito en su palabra, Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Necesitamos tener mentes saturadas de la palabra de Dios para no estar fatigados. Necesitamos tener mentes saturadas de la palabra de Dios para no sentir ansiedad en sobremanera, ni tener demasiada angustia más que lo que Dios nos puede permitir. Necesitamos estar saturados de su palabra para esperar con paciencia. Podríamos decir que la venida del Señor no está cerca, sino que la venida del Señor se ha acercado. Santiago enfatiza el carácter inminente de su segunda venida. Todas las generaciones de cristianos han tenido la esperanza de ver esa segunda venida con sus propios ojos y en vida. La seguridad de que Cristo viene se basa, como lo dije ahora, en quien lo dijo. Y Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 3, vendré otra vez. Y lo dijo estando aquí en la tierra, vendré otra vez. ¿Y qué hacemos tú y yo, hermano, mientras Él viene? Paciencia. Y mientras practicamos la paciencia, también practicamos una vida digna del Evangelio. También debemos andar conforme a la ética de la palabra de Dios. Y es lo que nos enseña el versículo 9 hasta el versículo 11. Un hermano que me ayude con los 3 versículos para leerlos nuevamente. El hermano Moisés. Del 9 al 11 me dijiste, ¿no? Del 9 al 11. Claro. Bueno, dice el 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Una pregunta, mis hermanos. ¿Qué no deben hacer los hermanos en el versículo 9? ¿Qué no deben hacer los hermanos en el versículo 9? No os quejéis, hermanos, unos contra otros. Santiago les ordena a dejar de hacer algo que ya era hábito entre aquellos creyentes, el quejarse unos contra otros. En lugar de apoyarse y estimularse mutuamente, estaban quejándose y acusándose unos a otros. Santiago les manda que cese de inmediato esa práctica pecaminosa entre ellos. Santiago establece claramente un principio importante de ética cristiana. Este principio es el de no condenarnos como hermanos en Cristo. El que condena se ha convertido en juez de su hermano, y recordemos, el juez, el único juez que tenemos tú y yo, mi hermano, es Jesucristo, y está a la puerta y está pronto en regresar para juzgar tanto a los vivos como a los muertos en su segunda venida.
El que condena es el juez, el único juez que está sobre todos nosotros. Específicamente Santiago nos manda a cesar las quejas unos contra otros y de culparse mutuamente por las aflicciones que estos lectores experimentaban. La alternativa que tenían estos lectores y que tenemos nosotros es la de edificarnos unos a otros. No se condenen, no se quejen unos contra otros, pero la alternativa que tenemos en contraste con eso es edificarnos mutuamente. ¿Y de qué manera nos podemos edificar como hermanos? Pregunta. ¿De qué manera nos podemos edificar como hermanos? La hermana Liliana. Entonces, meditando, estudiando la palabra juntos, orando y también pues llevando nuestros problemas, compartiéndolos con los hermanos y llevándolos como a la luz de la palabra para ser edificados y saber cómo resolver, cómo enfrentar esas situaciones. Amén. ¿Y dónde suceden esas cosas? Orar, leernos la palabra, escucharnos. ¿En dónde? En la iglesia. Es una de las razones principales de por qué Dios estableció la iglesia. Es una de las razones principales de por qué Dios estableció un cuerpo cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo, para edificarnos mutuamente, para alentarnos, para llevar las cargas los unos de los otros, para consolarnos, para capacitarnos. Y todo eso, mi hermano, ocurre en un solo lugar y es en su iglesia. Y más específicamente en su iglesia local. Por eso la importancia de no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, porque es en la iglesia en donde vamos a ser restituidos, vamos a ser restaurados, es en la iglesia en donde vamos a ser consolados, es en la iglesia en donde vamos a ser edificados a través de la palabra de Dios. Santiago establece claramente un principio importante, y es que nosotros seamos edificados mutuamente como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la invitación que hace Santiago en contra de la queja. ¿Y no nos hemos quejado nosotros alguna vez en contra del hermano? Sí, muchas veces. Pero en vez de quejarnos, ¿por qué no disponemos nuestros corazones a que podamos ser instrumento para que el hermano sea dócil, para que el hermano pueda aprender? O también, en vez de quejarnos, ¿por qué no reconocemos que nuestra queja no tiene sentido y que podamos aprender de ese hermano del cual nos quejamos? Esta es la fe práctica de la que Santiago nos ha hablado hasta el día de hoy. Mis hermanos, no es la academia, no es solamente venir a la iglesia, aunque es importante y ya lo dije, no es llamarnos cristianos, es que nosotros debemos vivir como cristianos. Y la forma de vivir como cristianos es evidenciada a través de nuestras obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Vamos ahora, finalizando, a un versículo o a un pasaje de la Escritura fuera del pasaje base, y se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6. 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Al principio pregunté, ¿cuántos ejemplos podemos observar en estos versículos y quiénes Dios pone como ejemplo? Vimos al labrador, vimos a los profetas y vimos a Job. El labrador, los profetas y Job. Dice 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6, lo siguiente. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar.
y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Versículo 6, énfasis añadido: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿A fin de qué? De que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Los ejemplos del Antiguo Testamento nos animan, tanto positiva como negativamente, a poner nuestra fe en práctica. De acuerdo al versículo 10, ¿quiénes pueden ser nuestro ejemplo de paciencia? En el versículo 10, ¿quiénes pueden ser nuestro ejemplo de paciencia? Los profetas. Los profetas, este es un llamado a recordar la historia bíblica cuando menciona a los profetas Santiago. Los profetas fueron hombres de fe y de valentía. Con urgencia, este ejemplo debe ser una realidad en nuestras vidas. Los profetas eran conocidos como hombres de Dios y su misión era ser voceros de Dios. El profeta era un proclamador de la palabra, llamado por Dios para advertir, para exhortar, para consolar, para enseñar y para aconsejar. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres que experimentaron soledad, experimentaron la incomprensión, la persecución y en algunos casos hasta la muerte. Hombres como Amós, Oseas, Jeremías, Elías, Daniel, Ezequiel, Isaías y otros profetas sufrieron física y emocionalmente, pero todos tienen algo en común. Todos estos profetas que sufrieron física y emocionalmente tienen algo en común, y es que ellos demostraron una constante fidelidad ante la prueba. Ellos demostraron una constante fidelidad ante la prueba. Y Santiago nos dice que los profetas sean nuestro ejemplo. Ahora bien, ¿por qué sufrieron los profetas? Principalmente a causa del Señor. ¿Qué nos dice el versículo? ¿Por qué sufrieron los profetas? Porque hablaron en el nombre del Señor. Los profetas sufrieron porque hablaron en el nombre del Señor. El mensaje que predicaban no era precisamente el que sus oyentes deseaban o anhelaban escuchar. Vemos un ejemplo de un profeta que de una u otra forma, a pesar que encontró el respaldo de Dios, padeció no solamente por hablar en nombre de Dios y por ser su vocero y por proclamar su palabra, sino que también tuvo padecimientos internos y luchas personales. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, y es el profeta Elías. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo. ¿Quién tuvo miedo? Elías. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Elías anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Hermanos, Elías huyó
La palabra nos indica que lo hizo para salvar su vida, aunque luego vemos que en realidad vivir no era lo que más le importaba a Elías, ya que le pedía a Dios que lo matase. Le decía, basta ya, Señor, no quería vivir. La cuestión es que se vio completamente desbordado por toda la situación esta con los profetas de Baal y todo lo que ocurrió anteriormente, y sintió profunda depresión. Sintió que ya no tenía sentido seguir. No había nada bueno en él. Era tan malo como sus padres y como cualquiera de los israelitas idólatras que él había conocido. Nada de lo que él hiciera podía cambiar la situación de Elías. No quería seguir adelante. Quería estar en la presencia de Dios y ya. Pero quería estar en la presencia de Dios con motivaciones cerradas. Es como nosotros cuando pasamos por dificultades o pruebas. A veces decimos, Señor, basta ya, que Cristo venga. Quiero partir con Él. Y suena loable y suena muy espiritual, lo cual es muchísimo mejor. Pero tu motivación y la mía, cuando clamamos al Señor de esa manera, no es correcta, no es bíblica y no da gloria a Dios. Dios no nos va a tener como esos hijos mimados que no les pasa nada, que no se caen, que no se enferman, que no se raspan. Si el propósito tuyo y mío en esta tierra es glorificar a Dios, y para glorificar a Dios debemos ser como Cristo, Él va a utilizar las aflicciones para ser como Cristo. Él va a utilizar cada una de las pruebas para que Cristo sea formado en nosotros, mis hermanos. Vamos a padecer. Y cuando oremos, esperamos que podamos decir, bendita la prueba, bendita la aflicción. Bendito seas tú, Señor. Mis hermanos, los que sufren pacientemente son aquellos que no desmayan. Son aquellos que no desmayan y se mantienen firmes en medio de las dificultades. Resisten la prueba hasta el final. Que le digamos al Señor, Señor, llévanos en otro momento, en el momento de alegría, de gozo. No se nos ocurre. Siempre se nos ocurre, Señor, llévame en momentos de prueba. Pero qué tal que cuando todo esté bien podamos decir como el apóstol Pablo, quiero partir contigo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando todo marche bien, decirle, Dios, quiero que regreses. Aunque no tengamos hijos, aunque no tengamos familia, aunque tal vez no nos hayamos graduado, aunque tal vez nuestros proyectos de vida no se hayan realizado, qué hermoso sería tener ese anhelo y ese deseo en nuestro corazón y decir, Señor, ven pronto. Cristo, ven en breve. Mis hermanos, los que sufren pacientemente son los que no desmayan en medio de las dificultades. ¿A quién cita Santiago como ejemplo de esa actitud en el versículo 11? Job. Y finalizamos con Job, nuestro tercer ejemplo en esta noche, y donde la palabra paciencia cumple un sentido distinto a lo que encontramos en los versículos anteriores. Recordamos que la palabra paciencia en este versículo es diferente a los 3 versículos anteriores, en los cuales también Santiago menciona la palabra paciencia o la expresión sed pacientes. En este caso es hipomoné, que significa paciencia en el sentido de resistir una prueba sin claudicar o aguantar hasta el fin. En esta paciencia no estamos viendo al Hijo de Dios decir, Señor, llévame. Y si lo hace en medio de su debilidad, pero resiste y se mantiene firme a pesar de la dificultad. Aquí tal vez ya no estamos hablando de una dificultad por predicar el Evangelio. Aquí podemos ver una prueba como aquella donde el Señor Jesús dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Aquí vemos una escena distinta a las anteriores. Vemos a un Job paciente, a un Job justo,
y que Satanás merodeaba por esas tierras y le pidió permiso a Dios también para zarandear a Job, como lo quiso hacer con Pedro más adelante. Pero el mismo que es ayer, hoy y siempre, es el mismo Señor de Pedro y el mismo Señor de Job. Y dijo: yo he orado para que tu fe no falte. Y Dios no solamente permitió, sino que también quiso que Job padeciera. Santiago enfatiza en este hecho que los judíos ya conocían la historia de Job. Por eso dice: habéis oído de la paciencia de Job. Era algo que ya era común entre los judíos escuchar esa historia. Ningún hombre en la historia bíblica, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es mejor conocido por sus sufrimientos y paciencia que Job, que aguantó su sufrimiento y resistió la prueba con integridad. Es cierto que preguntó a Dios: Señor, ¿por qué? Pero no claudicó. Se mantuvo íntegro hasta el final, a pesar de todos sus contradictores. Santiago trae a la memoria de sus lectores lo que Dios hizo con Job. El Señor permitió y quiso que aquel hombre padeciera terribles aflicciones. ¿Quién me recuerda qué padeció Job? Enfermedad. ¿Algún hermano que quiera hablar? ¿Quién me recuerda qué padeció Job? Bueno, todos quieren hacerlo en coro. Enfermedad, ¿qué más? Muerte de sus familiares, perdió a su familia, perdió todos sus bienes. Job, que aguantó sufrimiento y resistió la prueba con integridad. El Señor permitió y quiso que así fuera, llevando a Job a una meta de bendiciones. El mismo Dios que fue misericordioso y clemente con Job, lo será con los lectores de la epístola. Pero cuando yo pronuncio la palabra bendiciones o las bendiciones que recibió Job, no estoy hablando de lo que Dios restituyó más adelante después de que Job padeció y perdió todo. Estoy hablando de esa bendición de poder decir: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esperamos, mis hermanos, y espero que podamos decir en medio de la prueba y el padecimiento: así sea que no seamos restituidos en nuestros bienes, así sea que no se nos devuelva multiplicado todo lo que hemos perdido, podamos tú y yo decir: Señor, gracias, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La vida cristiana es inminentemente práctica. Es práctica, mis hermanos. Es además una vida que guarda en primer lugar una relación con Dios. El fortalecimiento de nuestros corazones no va a ser una realidad si no tenemos una comunión con Dios. También demanda una relación adecuada entre nosotros, entre los creyentes, entre los hermanos. Cuando vemos que un hermano falla, no lo condenemos, enseñémosle, sobrellevemos las cargas, aprendamos también de esas fallas de los demás hermanos. Recuerden que somos un edificio de apartamentos, como decía un pastor o como dice un pastor, y en cada uno de estos apartamentos está ocurriendo una remodelación, y tal vez en tu apartamento esté molestando continuamente el taladro del apartamento de al lado. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos siendo remodelados, todos nosotros estamos siendo quebrantados, todos nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y para eso el alfarero tiene que quebrar la arcilla. Y duele. Y es por eso que debemos soportarnos los unos a los otros. Mis hermanos, Dios nos invita a través de este estudio a fundamentar nuestra ética en la palabra de Él. Este estudio relaciona la práctica de la fe viva con la venida del Señor Jesucristo. Santiago refleja la fe de la iglesia primitiva respecto a la inminencia
de la segunda venida de Cristo a la tierra. Santiago anima a los creyentes a ser pacientes en su espera de la segunda venida del Rey. Necesitamos tener paciencia o tener la paciencia del labrador que espera la lluvia que ha de contribuir a la buena cosecha. Necesitamos tener la paciencia de los profetas que en medio de nuestra proclamación del Evangelio, de obedecer el mandato de ir y predicar, soportemos las aflicciones y las tribulaciones por causa del nombre de Jesús. Necesitamos tener la paciencia de Job, que en medio de las pruebas que nos forman, podamos nosotros del mismo modo esperar con gozo en el Señor, así como Pablo escribía en sus cartas, con estiércol hasta los talones, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. No es en alegría, no es cuando todo está bien, es siempre en medio de la aflicción, en medio de la persecución y en medio del gozo inminente. En segundo lugar, Santiago nos anima a practicar una ética bíblica mientras aguardamos la venida del Señor, y esta ética se manifiesta en un trato amoroso los unos con los otros. Esta ética se manifiesta en mostrar la fidelidad y la constancia de los profetas. Y esta ética se manifiesta en imitar el ejemplo de paciencia y resistencia de Job. Como hemos observado, el tema central de Santiago continúa siendo una fe práctica, es decir, aquella que se manifiesta por su fruto. Que Dios, mis hermanos, nos ayude a poner por obra su palabra en todo tiempo.